our Sunday service. We're so happy to have you here. God bless you all. I hope you guys have been having an amazing week so far. I know that God has been so good to me, and I know that He has been so good to you too. Today I want to start off with the Bible verse, Hebrews chapter 4, verse 15 through 16. This high priest of ours understands our weakness, for he faced all of the same testings we do, yet he did not sin. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy. We will find his grace to help us when we need it most. Amen. Hallelujah. We worship you, God. Wherever you find yourself today, whether in your kitchen, in your living room, in your room, just stand up and come worship with us. Either raising your hands or clapping, just come and sing and let us glorify God. Amen. Te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Nadie como
thank you, God, for protecting us, Lord. I praise you in this morning, Jesus, through all the circumstances, because I know, God, that your promises will come to pass. You are worthy of all glory. You are worthy of all honor, God. I just pray, God, for everyone watching right now, God, that you may be able to bless them, God. May you be able to give them strength during this time. Allow your glory to come upon us, God, and fill us up, God. Allow your glory to just come upon us, Jesus, so that we may be able to rest in you, God, to find peace with you, Lord. Strengthen our spirit, Jesus. We are in need of you, God. Hallelujah, Jesus. There is no one else like you. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuéntrame, escondite, encuéntrame, escondite. Alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu
saludo a todos. Espero que estén todos bien y que siempre sigamos orando unos por los otros y orando por nosotros los que trabajamos en hospitales, en asilos de ancianos, y espero que todos estén bien. Dios les bendiga a todos. Amén. Les saludamos desde aquí, desde Moni, Illinois. Un abrazo a toda mi gente, que Dios los bendiga. A todos mis hermanos en Cristo, que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Les saludamos de la iglesia Ciudad, Viva, allá en Chicago, Illinois, 1122 North Spalding, en Chicago. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Aquí deseándoles un saludito de parte de la familia Rivera. Queremos decirles que los extrañamos muchísimo y que esperemos en el Señor poder estar pronto con ustedes. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Como ustedes comprenderán, ustedes saben que yo trabajo en un hospital. Sí hay mucha gente enferma, mucha gente contagiada. Tenemos que seguir orando para que esas personas se sanen y para que este virus ya se vaya. Y Dios ha sido muy bueno con nosotros. Mi esposo, a pesar de sus problemas pulmonares, gracias al Señor ha estado muy bien. Yo me he sabido cuidar muy bien en mi trabajo, me están cuidando muy bien. Mi hija sigue trabajando, gracias a Dios no le han cancelado su trabajo. Y nada, estamos todos bien, extrañándolos a ustedes y esperemos podernos reunir muy pronto en la casa del Señor. Que Dios los bendiga. Amén. Mis hermanos, habla el hermano Candelaria, miembro de la iglesia de nuestro pastor Raúl Febus, que nos congregamos juntos en Ciudad Viva, la Spalding, y doy gracias al Señor porque en los momentos más difíciles el Señor nos ha ayudado a estar en victoria, y ese es uno de los motivos por los cuales yo les invito a todos ustedes que nos mantengamos fieles, porque ya Dios ha sido más que fiel con nosotros y esa es la mejor razón. Dios nos los bendiga a todos y adelante. Gracias, mis hermanos. Bendiciones, Ciudad Viva. Esta es la familia García, le queremos saludar y estamos muy agradecidos por las bendiciones que el Señor nos ha dado y nos ha mantenido salvos y sanos en medio de esta crisis. Como dijo mi esposa Aracelis, Héctor, el bombero, le saluda. Le damos gracias a Dios porque a pesar de esta crisis tan grande, estamos sobreviviendo, estamos echando hacia adelante. Yo estoy bien, estoy en mi trabajo de bombero, de first responder, y gracias a Dios podemos hacer todo. Bendiciones, oren, cuídense, los amamos. Amén. Bye. Hola, Dios les bendiga a todos. Les saludamos la familia Rodríguez. Los amamos mucho, los queremos, los extrañamos y que Dios me los bendiga a todos. Saludos a todos, hermanos de Ciudad Viva. Los extrañamos mucho y a la distancia les enviamos un fuerte abrazo y un beso. ¡Mua! Los amamos. God bless you guys. We love you. Bendiciones y saludos a la familia de Ciudad Viva. Le quiero enviar saludos de parte de mi mamá María, de mi papá Jamón y de mi persona Cano. Mis padres son un poquito tímidos para la cámara, le enviamos saludos, le pedimos a Dios que le siga dando fuerza, fortaleza en este tiempo difícil, pero con Dios todo se puede. Muchas bendiciones. Hey, I miss my church family. God bless y'all. God bless you. Hope to see you soon. Soupy. I said God bless you. We all love you guys. We all love you guys. Saludos a todos a la iglesia Ciudad Viva en Chicago. Estamos ansiosos de verles y compartir con ustedes nuevamente cuando pase todo esto. Estamos muy felices porque sabemos que en este tiempo difícil el Señor ha tenido cuidado de todos nosotros y deseamos que todos estén a salvo, que en este tiempo sea un tiempo de pensar, de reflexionar, de acercarnos más al Señor desde nuestra casa. Deseamos, como dice Carlos, estar nuevamente en la casa del Señor y adorar junto con ustedes. Así que nada, les enviamos un beso y un abrazo y esperamos que todos estén bien y que estén a salvo. Saludos a todos. Say hi. Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro tiempo de adoración hoy domingo, Día del Señor. God bless everyone. We want to welcome you to a day of worship on this Sunday morning. Esperamos que se hayan disfrutado de ese tiempo de adoración y alabanza y también esos videos que hemos recibido de nuestros hermanos de la iglesia.
We hope that you enjoyed the worship, and we also hope that you enjoyed all the videos from the families of our church. Queremos saludar a todos nuestros hermanos de la iglesia Ciudad Viva que se están conectando, que están conectados con nosotros y aquellos que participaron en los videos. We want to welcome everyone who's connected with us today on social media and everyone that participated in those videos. La verdad es que hacer iglesia a la distancia a veces es un poco difícil, pero tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. The hard part about having this church remotely is that we're so distant from each other, but we're going to do the best to make the best out of this situation. Así que saludos a todos ustedes, también a los amigos que nos siguen a través de las redes sociales que se están conectando con nosotros. Vemos mucha gente que se está conectando de diferentes lugares. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de la iglesia Ciudad Viva. We also want to welcome everyone who's connecting remotely from other locations who don't normally belong to our church. We want to welcome you and thank you for joining us this morning. Dios ha sido bueno con nosotros. Él ha sido especial con nosotros. Él está con nosotros. God has been good with us. He's special to us, and He is with us. Y no hay razón alguna para nosotros dudar de lo que yo acabo de decir. Dios es fiel. And there's no reason to doubt what I just said. God is faithful. Hoy es un día especial porque es el día que, como siempre digo, que Dios ha hecho. Es el día que hizo el Señor. Today is the day of the Lord and the day that the Lord has made. Así que damos muchas gracias al Señor por este privilegio que nos da de conectarnos contigo a través de este medio. And we thank God for the privilege that it is to be able to connect with you today through the social media. Y yo quiero que en esta mañana tú sientas el toque del Señor y estés seguro de que Dios quiere sembrar una palabra de bendición para tu vida hoy. And I hope that this morning that you feel the Lord's touch and that word that is planted in you may take hold. Leo, bienvenido y gracias por estar con nosotros en esta mañana. Thank you, gracias por la invitación. Así que hoy estamos aquí, Leonel es nuestro pastor de jóvenes de la iglesia Ciudad Viva y quien le habla es el pastor Febus. God bless everyone. I'm Leo and I'm the youth pastor for Ciudad Viva and this is our senior pastor, José Raúl Febus. Para nosotros es un gran privilegio y una gran alegría que tú te conectes con nosotros a través de esta plataforma social. And it brings us great joy to have you connect to this social platform on this morning. De hecho, Leo, no sé si lo sabes, pero tenemos gente a través de Facebook y también a través de YouTube. So I just found out that we have not only people on Facebook, but also people on YouTube following the Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube si no tienes Facebook y aquellos que nos siguen por Facebook, pues que también sigan conectados con nosotros. So I encourage you to subscribe to our YouTube channel if you don't have Facebook, and also if you're on Facebook, then you continue to watch us on Facebook. Estamos trabajando para crear contenido de calidad y contenido que glorifique y alabe al Señor. We're working on creating some content that's of quality so that we may be able to glorify God through this. Quiero saludar especialmente a una persona que se conecta a través de Facebook y es mi mamá. Así que, mamá Isabel, qué bueno que te conectas. Dios te bendiga. Un abrazo. We welcome Pastor's mom who's connected from Puerto Rico on Facebook. We welcome her and give her a special thanks. Y espero que también papá Raúl esté conectado y nos esté viendo. Así que esperamos que la palabra sea de bendición para ustedes. And we hope that the word of God is a blessing to their lives this morning. Y no se me pongan celosos los demás. A todos también los amamos. And everyone else, please don't get jealous. We love each and every one of you equally. Así que quiero que hoy reflexionemos en una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. And I want us to reflect this morning on a word that God has placed in my heart. El miércoles estuvimos hablando de una palabra sobre el tema acerca de la esperanza y cómo la esperanza debe afectarnos a nosotros hoy. On Wednesday, we spoke about hope and how hope impacts our lives. Por supuesto, hoy quiero continuar con ese mismo tema, pero quiero que utilicemos el capítulo 17 del profeta Jeremías. So, we want to continue speaking about that topic today, but we're going to focus on Jeremiah chapter 17 this morning. Hay un texto, es el versículo número 13 de ese capítulo que yo quiero que hoy le demos lectura. And we're going to read verse 13 of that chapter this morning. Así que te invito y te voy a dar tiempo para que busques tu teléfono o busques tu Biblia y busques en el capítulo 17 y encuentres el versículo 13 para que lo leas conmigo. And I'm going to give you a few seconds so that you may be able to join us in the lecture of the word in Jeremiah chapter 17, verse 13. Y es un versículo
corto, pero creo y estoy convencido que es muy importante para nosotros en este momento. And it's a short Bible verse, but I believe it's a very important Bible verse for us and the times that we live in. Dice la palabra del Señor, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice: Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. So the New International Version says the following in Jeremiah chapter 17, verse 13. Lord, you are the hope of Israel. All who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will be written in the dust, because they have forsaken the Lord, the spring of living water. La experiencia, o mejor dicho, lo que está ocurriendo en este capítulo 17 de Jeremías, So what is occurring in chapter 17 of the book of Jeremiah es acerca de este pecado que existía en el corazón de Judá. relates to the sin that existed in the heart of Judah. Especialmente cómo la maldad había llegado al gran punto en el corazón de la gente del pueblo. Especially how evil had taken hold of the people of Judah, of the town of Judah. Yo he dicho muchas veces que hoy a la gente no le gusta hablar de pecado. I've said many times, nowadays, people don't like talking about sin. Porque por diferentes razones mucha gente cuando escucha la palabra pecado se siente avergonzada o se siente herida. Because a lot of times when people hear the word sin, they feel either ashamed or hurt. Pero si hay algo que nosotros tenemos que reconocer como creación de Dios es que todos somos pecadores. But something that we have to recognize as God's creation is that we're all sinners. Y aunque todos somos pecadores, tenemos la esperanza que en Cristo Jesús somos perdonados. And although we are sinners, we have hope in God that we will be forgiven. Históricamente este pueblo, ¿verdad? En este momento en particular, estaba lleno de pecado. In particular, this people were full of sin at this particular time. Y Dios levanta al profeta para dar un mensaje de arrepentimiento al pueblo. And God lifts this prophet to be able to give a message of repentance to the people. Un mensaje para que la gente se volviera a Dios. A message so that people would again turn to God. Un mensaje para que la gente se reconectara con Dios. A message for people to be able to reconnect with God. Y hay algo muy importante aquí, es la cosa de la reconexión, o reconectarnos con Dios. And there's something very important about reconnecting with God. Muchos de nosotros, por algunas razones, a veces nos desconectamos de Dios. Many of us, for whatever reasons, may be disconnected from God at times. Y yo creo que esa es una palabra muy importante ahora mismo que todo el mundo está utilizando. And I believe it's a word that everyone's using right now. La conexión. Connection. Todos estamos conectados. We're all connected. Hay mucha gente que está conectada solamente al internet. There's people that are only connected to the internet. Hay otros que se conectan solamente quizás a Netflix. There's others that are only connected to Netflix. Y especialmente en este tiempo, ¿verdad?, de cuarentena, de donde estamos encerrados todos, buscamos la manera de estar conectados a cosas externas. And especially during this time of quarantine, we all seek in one way or another to be able to connect to external things. Yo creo que en estas últimas semanas es donde más yo he visto a la gente conectada a las redes sociales. In the last few weeks, it's the time that I remember where the most people have been connected to the social media. Hay gente, y yo sé que quizá a usted le ha pasado, pero desde que sale el sol hasta que usted se va a la cama está conectado con su teléfono. I know that it may have happened to you where there's people that are connected from sunrise all the way up to the time where they go to sleep. Y parece que viven una vida paralela virtualmente a la vida real. And it appears that they live a virtual life that is parallel to their real life. ¿Sabes qué, Lionel? Esa es la realidad que estamos viviendo ahora mismo. And you know, that's the reality that we're living in today. Vivimos en una conexión constante. We're living in a constant connection. Pero donde tenemos que mirar es en qué o hacia qué estamos conectados. But where we have to look, we have to see in what or how we're being connected. Yo he estado pensando, reflexionando durante todos estos días. I've been reflecting throughout these days. Mirando la manera, buscando, orando al Señor para que
Dios nos dirija hacia el verdadero propósito que Él tiene. Seeking from God so that He may lead us to the true purpose that He has for us. En Jeremías, en el capítulo 17, le habla a un pueblo que se encontraba en total desconexión. In Jeremiah chapter 17, God is speaking to people that were totally disconnected from Him. Gente que se encontraba llena de pecado, que se encontraba lejos del Señor. People who were full of sin and who were so far away from God. Que necesitaban reencontrarse con el Dios de su creación. People who needed to reconnect with the God of their creation. Por supuesto, el profeta estaba cumpliendo su trabajo. Of course, the prophet, he was fulfilling his duty. El profeta, este hombre, estaba cumpliendo el llamado que Dios había puesto en su vida y en su corazón. This man was fulfilling the calling that God had put in his life and his heart. Así que él estaba siguiendo lo que Dios había puesto en su alma, en su corazón. So he was fulfilling what God had put in his heart. Y estaba compartiendo el mensaje. And he was sharing that message. Igual que el profeta Jeremías en la antigüedad, Dios nos ha traído en esta mañana para compartir su mensaje de salvación para ti. So in the same manner that God used Jeremiah in the Old Testament, He is bringing us today to be able to share His word with you. Y yo quiero que hoy tú puedas abrir tu corazón, abrir tus oídos, abrir tu mente y entender que la palabra que Dios te está dando en este momento es una palabra para que tú te reconectes con Él. And I want you to open up your hearing, your heart, and that you may realize that the word that we are speaking today is a word so that you may be able to reconnect with God. El versículo 13 dice, oh Jehová, esperanza de Israel. And verse 13 says, Lord, you are the hope of Israel. O sea, el profeta está declarando y afirmando que Jehová es un Dios grande, un Dios poderoso. The prophet is confirming and affirming that God is a great God. Y no solamente eso, le añade y dice que Jehová o Dios es el Dios de Israel. And he adds unto that God is a God of Israel. Es el Dios que dirige, es el Dios el dueño, es el Dios poderoso. He's the God who leads, the God who owns, the all-powerful God. El Dios de Israel. The God of Israel. Pero aunque fue y sigue siendo el Dios de Israel, and although He is and continues being the God of Israel, por si acaso se te ha olvidado, también es el Dios de tu vida. In case you've forgotten, He is also the God of your life. Es el Dios de la iglesia. He is the God of our church. Es el Dios que está en control de todas las cosas. He's the God who's in control of everything. Es el Dios el que está sentado en el trono de gracia. He's the God who's sitting on the throne of glory. Pero es el Dios que también está obrando y haciendo que las cosas sucedan aquí en el mundo. But He is also the God who is allowing and letting the things of this world be fulfilled. Y yo quiero que, como nosotros decimos, ¿verdad? Quizás en palabras más difíciles, ese Dios trascendente, ese Dios que trasciende todas las cosas. In more complex words, He's a God who transcends over all things. También está presente en nuestros medios. That same God, He is present with us today. Está presente en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de esta pandemia que nos tiene encerrados a todos. He's present in the midst of this crisis, in the midst of this pandemic, in the midst of this thing that's going on, which has us closed up in our homes. El profeta no está dando una palabra de mentira, está dando una palabra poderosa. Jehová, el Dios de Israel. The prophet, he's not giving a word of lies. He's giving a powerful word, and he's saying, God, the hope of Israel. Afirmando que su poder es un poder absoluto. Affirming that God's power is an absolute power. Y continúa diciendo, todos los que te dejan serán avergonzados. And he continues saying, all who forsake you will be put to shame. Por supuesto, toda aquella persona que se aleje del Señor. Every person who may draw away from God. Toda aquella persona que no quiera seguir el camino del Señor. Every person who draws away or does not want to follow God's paths. Por supuesto será avergonzada. Of course, they will be put to shame. Vivirá sin la seguridad del Señor. They will live without the security from God. No tendrá algo en qué confiar. They may not have something to hope for. Quizás podrá tener su esperanza en el dinero, en las posesiones que tiene. Or maybe they put their hope in their possessions or their money. Pero la esperanza no descansa en el soberano y poderoso Dios. But their hope does not lie within the sovereign and powerful God. Y continúa diciendo el profeta al pueblo de Judá, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. And the prophet continues telling the people of Judah, those who turn away from you will be written in the dust. Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Because they have forsaken the Lord, the spring of living water. Por supuesto, esta palabra que el profeta está dando es una palabra también de oración a Dios.
this word that the prophet is providing, it's also a word of prayer unto God. En un momento donde el profeta se sentía desesperado y se sentía desanimado por su pueblo. In a moment where the prophet was almost without hope for his people. Y yo quiero tomar estas palabras del profeta Jeremías y hacerlas mías en esta mañana. And I want to take these words of the prophet Jeremiah and make them ours today. Clamamos al Señor y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? Tú eres el Dios de toda la tierra, tú eres el Dios todopoderoso. We came unto God and we say, Lord, until when? You are the all-powerful God. Y al igual que el profeta declaraba y decía que los que se apartaran de ti recibirán, o sea, se avergonzarán. And in the same manner that the prophet said, those who forsake you will be put to shame. Yo estoy seguro, nosotros estamos seguros que si alguna persona en este momento no sirve al Señor, está desconectada del Señor, será avergonzada. We are certain of this, that anyone who's apart from God and who's not connected to God will be put to shame. La pregunta sería entonces, ¿qué significa ser avergonzado? So the question remains, what does it mean to be ashamed? En palabras sencillas, querido amigo que me ves y amiga, es que tu corazón estará vacío. In simple words, what it means is that your heart will be just empty. Es que tu corazón no tendrá razón de ser. It's that your heart will have no reason of being. Porque tú no estarás conectado con el Señor. Because you are not connected to God. El profeta está haciendo una advertencia al pueblo de Judá a reconectarse, a reencontrarse con su Dios. The prophet is warning the people of Judah to reconnect and to reestablish the relationship. Y el Señor, Dios nos ha traído en esta mañana, aquí, en este momento histórico, para recordarnos también que tenemos que reconectarnos con el Señor. And God has brought us to this historic moment so to remind us that we also should reconnect with God. Un refrán popular dice que la esperanza es lo último que se pierde. A very popular saying says, hope is the last thing you should lose. Pero pareciera ser interesante que es lo primero que perdemos. But ironically, that's the first thing that we lose. ¿Y sabes por qué? Porque hablar de esperanza es hablar de algo que no vemos. Because speaking of hope is to speak about something which we do not see. Es hablar de futuro. It's to talk about the future. Es hablar de algo que no tenemos seguro en nuestras manos. It's to talk about something that we're not sure of. Jeremías estaba hablándole al pueblo y diciéndole que tenía que reconectarse con Dios. Jeremiah was speaking to the people and telling them that they needed to reconnect with God. Porque este es el Dios que da esperanza. Because this is the God who gives hope. Este es el Dios que trasciende todas las cosas. This is the God who transcends everything. Este es el Dios que está sentado en su trono, pero que sabe lo que a nosotros nos conviene. This is the God who's sitting on his throne, but who knows our needs and our situations. Ese es el Dios todopoderoso. This is the all-powerful El God. Dios que tiene control de todas las cosas. The God who is in control of everything. Así que no tenemos que nosotros por qué perder la esperanza. Therefore, there's no reason for us to lose our hope. Tenemos que hablar de sueños. We have to speak about our dreams. Sueños que nos gustaría ver realizados en nuestra vida. Dreams which we would love to see realized in our lives. Sueños en los cuales nosotros pensamos, en los cuales nosotros vivimos. Dreams of those dreams that we think of or that we live. Pero sueños en los que tenemos que meter a Dios en medio de ellos. But those dreams should include God in the midst of them. Un ejemplo de esto lo encontramos en Génesis capítulo 48. One example of this we find in Genesis chapter 48. Luego de 22 a 23 años, cuando volvió a ver a su hijo Jacob. After 20 or 23 years, where he starts seeing his son Jacob again. Y dice el versículo número 11 del capítulo 48, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. And Genesis chapter 48 verse 11 says, Israel said to Joseph, I never expected to see your face again, and now God has allowed me to see your children too. Por supuesto, Jacob quizás había perdido la esperanza. Of course, maybe Jacob had lost all hope. No porque él era o porque fue un hombre malo. Not because he was a bad man. Sino porque lo que él conocía como su hijo ya no existía, él no lo veía. But because that person who he recognized as his son, he no longer was able to see. Este Dios al cual nosotros servimos es el Dios de la esperanza. This God, the God we serve, is a God of hope. El profeta una vez más Jeremías nos dice en el versículo 13 del capítulo 17 que es nuestra base bíblica. Oh Jehová, esperanza de Israel. And Jeremiah in chapter 17 verse 13 says, oh God, the hope of Israel. Y nosotros tomamos esas palabras y las hacemos nuestras en este momento. And we take those words and we make them our own this morning. Oh Dios, oh God, la esperanza nuestra.
our hope. Tú eres nuestra esperanza. You are our hope. Tú eres la esperanza que nos hace seguir adelante. You are the hope that allows us to continue moving Tú eres forward. la esperanza que vive. You are the God of living Tú eres hope. la esperanza que no nos avergüenza. You are the hope that does not put us to shame. Podemos preguntarnos, ¿a Jacob le hizo morir su esperanza algo? We can ask ourselves, did Jacob lose his hope? Por supuesto, la túnica de sangre. Of course, there was that the garment full of blood that Cuando él vio esa túnica de sangre, sus esperanzas murieron. when he saw that tunic or that clothing full of blood, maybe his hope was lost. Ahora te pregunto en este momento, But I ask you in this moment, ¿qué cosas han matado tu esperanza? what things have killed your hope? ¿Qué cosas han quitado la esperanza que tú debes tener en el Señor? What things have taken away the hope that you should have in your God? Yo creo que todos nosotros conocemos cuál es la razón principal que ha matado nuestra esperanza en este momento. All of us should know that principal reason that has killed our hope. La situación que estamos viviendo. The situation that we're living in Esta today. pandemia mundial. This global pandemic. Este virus que nos ha quitado la paz a muchos. This virus who's taken away many people's peace. Que nos tiene viviendo de día en día, como decimos por ahí, con los pelos de punta. Which has us living day to day with our hair standing up. Nerviosos, inseguros. Very nervous, without any security. Sin saber lo que va a pasar mañana, en los próximos meses. Without knowing what's going to happen tomorrow or in the following months. En un tiempo de incertidumbre. In a time of just unknowing. Donde no sabemos lo que va a ocurrir. Where we don't know what's going to happen. Pero, ¿sabes qué? But you know what? Dios nos sigue recordando a nosotros que Él es el Dios de la esperanza. God continues reminding us that He is the God of hope. Si este pueblo era un pueblo pecaminoso en la antigüedad y usó el profeta Jeremías para hablarle a ellos, if these people were a sinful people and God used the prophet Jeremiah to speak unto them, también lo hace con nosotros en este momento y nos levanta a nosotros como profetas para recordarte a ti que Él es el Dios de la esperanza. God is also doing that today Aleluya. and speaking to you to remind you that He is still the God of hope. Tenemos que inyectar esperanza en nuestra vida. We have to inject hope into our lives. En estos tiempos en que vivimos necesitamos tener esperanza. During the times that we're living in, we need to have hope. Una dosis grande de esperanza. A huge dose of hope. Porque sin la esperanza nuestra vida se nos hace cuesta arriba. Because without hope, our life is an uphill battle. Y quizás nuestra vida sería una vida sin rumbo, sin sentido. And maybe our lives would just be a life without an end. Y yo sé que en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿hay esperanza para mí? And maybe we've asked ourselves at a moment in life, is there hope still for me? ¿Habrá esperanza para mi matrimonio? Is there still hope for my marriage? ¿Habrá esperanza para mis hijos que no sirven al Señor? Is there still hope for my children who don't ¿Habrá serve esperanza para yo no perder mi trabajo? Is there still hope for me not to lose my job? ¿Habrá esperanza en las finanzas de la casa? Is there hope for the finances of my ¿Será home? que la enfermedad o será que este virus va a tocar mi familia? Can this virus impact my family? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas preguntas que surgen. And there's many things, many questions that rise up. Y sabes que no te voy a juzgar porque tengas esas preguntas. And you know what? We're not judging you because you have those questions. Todos nosotros tenemos esas preguntas. We all have those questions. Pero aunque tengamos esas preguntas, But although we have those questions, yo creo que lo que nosotros tenemos que recordar y afirmar es que el Dios al cual le servimos es el Dios poderoso. but what we have to remember and we have to confirm is that our God is still a Es God of hope. el Dios que dice Jeremías, la esperanza de Israel. He's a God that Jeremiah calls the hope of Israel. Y si es la esperanza de Israel, también es la esperanza para ti y para mí. And if he is the hope of Israel, he's also our hope and your hope. Para todos hay esperanza. There's hope for everyone. Hay esperanza si no nos apartamos de nuestro Dios. There's hope if we don't forsake our God. Si nosotros decidimos no apartarnos del Señor, esa esperanza debe continuar en nuestra vida. If we decide not to draw away from our God, then that hope will continue to remain in our lives. Proverbios capítulo 26, versículo 12 dice lo siguiente: ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Proverbs chapter 26 verse 12 says, have you seen anyone wise in their own eyes? Más esperanza hay del necio que de él. There is more hope for a fool than for them. O sea, la esperanza está dentro de nosotros. Therefore, the hope is within us. Y nosotros podemos seguir confiando en el Señor. And we can continue
trusting in our God. Porque si Dios está con nosotros, quiere decir que Él nos ha dado promesas que nosotros tenemos que aceptar. Because if God is with us, that means that He's promised to be there with us. Amigo, amiga, Él sigue siendo fiel. Friend, He is still faithful. Él sigue siendo fiel. He is still faithful. Te lo repito por tercera vez, Él sigue siendo fiel. God remains faithful. Y quiere lo mejor para tu vida y para tu familia. And He wants the best not only for your family but for your life. Nosotros no somos gente que vivimos de casualidad o por casualidad. We are not a people that just, it's a coincidence that we're alive. Nosotros somos personas que vivimos bajo la voluntad del Señor. We are people who live under God's will. Él nos creó con un plan, con un propósito. He created us with a purpose and a plan. Y yo quiero decirte algo hoy. And I want to tell you something. Hasta que el propósito de Dios no se cumpla aquí en esta tierra, contigo. Until God's plan is not fulfilled on this earth for your life, no tienes por qué perder la esperanza. Then you should not lose hope. Hay una palabra de Dios para ti en esta mañana. There's a word of hope for your life today. Él sigue siendo tu esperanza. He continues being your hope. El Dios al cual servimos. He is the God whom we serve. El Dios cual nosotros experimentamos. He is the God who we experience. El Dios cual nosotros creemos su palabra. He is the God in whom we believe. Él es la esperanza que nos lleva adelante. He is the hope that pushes us forward. Y ese propósito que Dios ha depositado en tu vida. And that purpose which God has deposited in Por el cual life. quizás tú vas peleando toda la vida porque no lo has encontrado. Tengo noticias para ti, se cumplirá conforme a lo que Dios diga para tu vida. And although you may be fighting your entire life saying, what is my purpose? I guarantee that purpose that God will be fulfilled in your life. Esta crisis no puede quitarnos nuestro propósito. This crisis cannot take away that purpose. Esta crisis no puede separarnos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. This crisis cannot separate us from what God already has planned for us. Al contrario, esta crisis nosotros tenemos que utilizarla para beneficio nuestro. On the contrary, this crisis we should use for our benefit. Y cambiar el paradigma. And to change the paradigm. Cambiar la manera de pensar. Change that thought process. La crisis no puede determinar la voluntad de Dios. See, the crisis cannot determine God's will. El virus no puede determinar el poder de Dios. This virus cannot determine God's power. Dios sigue sentado en su trono de gloria. God remains seated in His throne of glory. Y Él sigue teniendo el poder porque Él es todopoderoso. And He continues having the power because He is all powerful. Nada puede detener nuestra fe y nuestra esperanza. Nothing can detain our faith and our hope. El Dios al cual servimos. The God in whom we serve. El Dios al cual yo le sirvo. The God who I serve. Es el Dios que puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos cualquier situación difícil. He is the God who in a split second can change any situation. Yo quiero recordártelo en esta mañana. And I want to remind you. Dios cumplirá sus promesas en gloria. God will fulfill His promises in glory. Las palabras del Señor no caerán al piso. The words of our God will not fall to shame on the Porque lo que Él floor. promete, Él lo cumple. Because what He promises, He will Porque fulfill. lo que Él ha determinado para nosotros se cumplirá. Because Aleluya. what He has determined for our lives will be fulfilled. Nada podrá Nothing. avergonzarnos. Nothing can Nada shame podrá us. quitarnos la paz. Nothing can take our Nada peace away. podrá quitarnos el gozo. Nothing can take our joy away. Porque nosotros estamos pegados al propósito de Dios. Because we are bound to the purpose of God. Ahora, cuando nosotros o cuando se vive fuera del propósito de Dios, se pierde la esperanza. Now, when we live outside of the hope of God, then our hope is lost. Por supuesto que es la otra cara de la moneda. That's the other face of the coin. Lamentablemente tenemos mucha gente por ahí viviendo sin esperanza. Unfortunately, there's a lot of people living without hope. Pero eso ha ocurrido porque han dado la espalda a Dios. But that's occurred because they turned their backs to God. Porque cuando se vive fuera del propósito de Dios, se pierde la esperanza. Because when you live outside of the purpose of God, hope is lost. Lamentablemente a muchas personas le ha pasado esto. Unfortunately, this has happened to many people. Han perdido la esperanza. They've lost all hope. Y como consecuencia, por supuesto, han perdido los sueños. And as a consequence, they've also lost their dreams. Han perdido la visión. They've lost their vision. Han perdido las ganas de vivir. They've lost their will to live. Se vive sin ilusión. They live without
without illusion. Se vive como si fueran robots o gente mecánica. They live mechanically as if they were robots. Por eso es que hay que vivir, hay que aprender a vivir dentro del propósito de Dios. That is why we must learn to live within the purpose of God. Porque cuando nosotros vivimos cerca de lo que Dios quiere para nosotros, because when we live close to what God wants for us, esa esperanza se hace parte de nuestro diario vivir. That hope becomes a part of our daily living. Las cosas podrán estar difíciles. Things may seem very difficult around Todo us. podrá estar oscuro. Everything may seem dark. Todo podrá, el diagnóstico del doctor sigue siendo un diagnóstico de muerte. The diagnosis from the doctor may be a diagnosis of death. Pero aunque ese sigue siendo el diagnóstico del Señor, but although that may remain the diagnosis, o mejor dicho, aunque ese sigue siendo el diagnóstico del médico, debo decir, although the doctor may continue saying that, el diagnóstico de Dios es otra cosa. God's diagnostic is something else. Dios nos sigue diciendo, yo soy tu pastor y nada te faltará. God continues saying to us, He is our shepherd and He's our pastor and we shall not need. Dios nos sigue diciendo que Él es nuestra luz y nuestra salvación. God continues telling us that He is our light and our salvation. Aunque el diagnóstico del médico sigue siendo un diagnóstico malo, although the diagnostics from the doctor may say something bad, el diagnóstico del Señor nos dice que por la llaga de Él nosotros fuimos curados. What God says is that by His stripes we were healed. O sea, lo que Dios dice va por encima de lo que la gente pueda decir o hacer. See, what God says goes above what people may say. Está por encima de lo que las noticias puedan decir. What God says is above what the news says. Porque hay que enfocarnos en lo que Dios ha determinado y dicho para nosotros. Because we have to focus on what God has determined and said unto us. Job, uno de los personajes interesantes en la Escritura, one of the many interesting characters en el in capítulo número 11, versículo 18, dijo lo siguiente. In chapter 11, verse 18, he says the following. Tendrás confianza porque hay esperanza. You will be secure because there is hope. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Wow, qué palabra. You will look about you and take your rest and safety. Te la voy a volver a repetir, te la voy a regalar una vez más. Tendrás confianza porque hay esperanza. Aleluya. You will be secure because there is hope. Mirarás alrededor y dormirás seguro. You will look around but rest peacefully. Cuando nosotros tenemos confianza, when we have hope, es porque hay esperanza. And when we have confidence, it's because we have Cuando hope. nosotros dormimos en paz es porque hay esperanza. When we sleep in peace, it's because there is hope. Cuando nosotros caminamos en fe es porque hay esperanza. When we walk in faith, it's because we have Cuando hope. nosotros, aunque estemos enfermos y nos estemos muriendo, miramos hacia arriba y decimos que Dios sigue siendo bueno, es porque hay esperanza. Although we may be sick, when we look up to heaven and we know that there is a God, it's because there is hope. Y yo creo que hoy nosotros tenemos que abrazar esta fe. And today we need to embrace this faith. Y entender que el Dios al cual nosotros le servimos, escúchame bien. And understand that the God whom we serve, ese Dios al cual nosotros le servimos es un Dios real, un Dios poderoso. That God is a real God, He's a powerful Es el God. Dios que tú y yo tenemos que abrazar en esta mañana. He's a God that we need to embrace this Y morning. descansar en Él. And let us rest in Him. Poner nuestras necesidades y nuestras angustias en Él. Put our needs and our anguish in Him. Él nos dará la salida porque Él es nuestra esperanza. He will give us that exit because He is our hope. Caminamos con rumbo definido. We walk with a certain path cuando tenemos la esperanza en el Señor. When we have hope in God. Caminamos sin rumbo definido porque hemos entendido que Dios va a nuestro lado. We walk in faith because we understand that God is on our side. No hay temor ni tan siquiera a la muerte. There's no fear even of death. Proverbios 14:32 nos dice lo siguiente. Proverbs chapter 14 verse 32 says the following. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte, ¿sabe qué pasa? Tiene esperanza. When calamity comes, the wicked are brought down, but even in death, the righteous seek refuge in God. Hablo contigo. I speak to you. Tú que sirves al Señor. You who serve the Lord. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y otra persona que no sirve al Señor? You know what the difference is between you and an unbeliever? Es que tú tienes la seguridad de que Dios está contigo y que la esperanza que tú tienes no te avergüenza. It's that you have a security that God is with you and that hope will not put you to shame. Ahora hablo contigo que no sirves al Señor. But now I speak to you, unbeliever. Te invito a que en este momento tú aceptes a este Jesús. I invite you to accept God in this moment. Para que cuando aceptes a este Jesús, la esperanza nazca en tu corazón. So that when you accept Jesus into your life,
that hope can be born within your heart. No hay nada mejor que servir al Señor. There's nothing better than serving the Lord. Y no hay ninguna excusa en este momento para nosotros no servir al Señor. And there's no excuse at this moment for us not to serve our Te God. invito a que en este momento cierres tus ojos I ask you to just, at this moment, close your eyes. y le digas, Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón. And to tell him, God, come into my heart, come Yo into my life. quiero aceptarte como mi único y exclusivo Salvador. I want to accept you as my one and only Savior. Quiero que toques mi vida. I want you to touch my life. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. I want you to write my name in that book of Quiero life. que me des esperanza. I want you to give me hope. Quiero que me ayudes a seguir adelante en medio de esta crisis. I want you to help me continue going forward in the middle of this Sin crisis. ti nada puedo hacer. Without you, I can do nothing. Vamos, te invito a que ores conmigo. I ask you to pray with me. Y this si morning. quieres aceptar al Señor, hazlo en los comentarios. Déjanos saber para orar por ti. And if you want to accept Jesus Christ, I encourage you, put it in the comments so that we can pray for you. Esta esperanza que Dios nos da, nos sigue dando fuerzas para seguir adelante. This hope that God gives us strength to continue going on forward. Porque cuando nosotros hacemos eso, nos convertimos en personas de fe. Because when we do that, then we turn ourselves into people of faith. Para ir cerrando este sermón de esta mañana, To start closing the sermon for this morning, para consumar nuestra esperanza debemos actuar en fe. in order for us to consummate our hope, we have to act in faith. O sea, tenemos que movernos en fe. We have to move towards faith. Cada día que sigue avanzando, las semanas siguen pasando. So every day that continues passing and weeks continue going by, No gastes tu tiempo buscando la felicidad. don't waste your time seeking joy. No gastes tu tiempo, no gastes tu tiempo buscando aquello que no tienes en la mano. Don't waste your time trying to find something that you don't have in your hands. Trata de encontrar la felicidad en aquello que tienes. Try to find your joy in that which you already have. Sabes que lo que tienes cerca. In the things that you have close to you. Y lo más cerca que nosotros tenemos en este momento ahora es Dios. And that thing that you have closest to you, that person, that's God. Cuando solamente cerrar nuestros ojos And just with closing our eyes y decirle, Señor, yo te doy gracias. and saying, God, I give you thanks. Su presencia se hace real en tu vida. His presence is made real in your life. Te invito a que en este momento, una vez más, tú puedas acercarte a este Dios que está cerca de ti. I invite you to draw close and near this God who's already near to you. Recordemos que mientras estamos en esta tierra necesitamos tres cosas. Remember that while we're here on earth, we need three things. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. According to 1 Corinthians chapter 13, Fe, verse 13, we need faith, esperanza, hope, y amor. and love. Fe, Faith, esperanza, hope, y amor. and love. Tres elementos Three en los elements cuales Dios se manifiesta in which God manifests himself y en in, los cuales Dios se hace presente. and in which God's presence is known. Amigo que me escucha, amiga que me escucha. Friends who is listening to us Yo today, quiero recordarte que la vida es un largo viaje I want to remind you that life is a long journey en el cual todos nosotros estamos metidos, in which we're all involved, aprendiendo, learning, desaprendiendo, unlearning, creciendo, growing, sufriendo, suffering, madurando, maturing, disfrutando la vida. enjoying life. Hoy es un buen día para nosotros tomar la decisión de desarrollar nuestra esperanza. Today is a very good day for us to learn how to develop our hope, Retomar esa esperanza que hemos perdido en el pasado to retake that hope which was lost in the past, y tomarla si no la hemos tenido en algún momento. and to hold it for the first time if you've never had it. No permitas que tu pasado determine tu futuro. Don't let your past determine your future. No permitas que las cosas que pasaron antes en tu vida digan lo que va a pasar mañana. Don't let the things that occurred in your life in the past determine what tomorrow's going to No look like. permitas que las circunstancias de este momento te detengan, te frenen. Don't allow today's circumstances to detain you. No permitas que las excusas detengan tu vida. Don't let excuses hold you back. Atrévete a cambiar. Dare to change. Atrévete a soñar otra vez. Dare to dream. Atrévete a creer en el Señor poderoso. Dare to believe in the all-powerful God. Atrévete, sal de tu comodidad. Dare to leave your comfort Te zone. invito a que dejes todas aquellas cosas que te hacen sentir cómodo I ask you, just put everything that allows you to feel comfortable aside y te subas en este viaje de la fe
And that you may just get on this faith journey. Y comiences a experimentar cosas nuevas. And that you may begin to experience new things. Haz que brille la esperanza de Cristo en tu vida. Let God's hope shine in your life. Sabes que hoy es el mejor día para que lo puedas hacer. Today is the best day that you can do this. Dios está en medio de nosotros. God is in our midst. Y como dijo Jeremías en el capítulo 17, versículo 13. And just like Jeremiah said in chapter 17, verse 13. Oh Jehová, esperanza de Israel. Oh Jehovah, the hope of Israel. Nosotros afirmamos también lo mismo. We affirm the same thing. Oh Jehová, oh Lord, tú eres nuestra esperanza. You are our hope. Oh Dios, oh God, tú eres nuestra esperanza. You are our hope. Oh Señor, oh Lord, tú estás con nosotros. You are with us. Oh Señor, oh Lord, tú nos darás la salida. You will give us the strategy. Oh Dios, oh God, tú nos darás la victoria. You will give us the victory. Porque tú eres el Dios bueno. Because you are a good God. Y para siempre es tu misericordia. And because your mercy lasts forever. Te invito a que nos acompañes en este momento para orar. I ask you to join us this morning to pray. Te invito a que busques a tu familia si estás lejos de ella y le tomes la mano al que está a tu lado. I ask you to draw close to your family and take the persons next to you, their hand. Busca a tus hijos, busca a tu mamá, tu esposo, tu esposa. Y vamos a hacer esta oración. Get your children, get your wife, your parents, and let's make this prayer. Y no tomamos este momento a la prisa, sino que lo hacemos con conciencia, entendiendo que estamos haciendo iglesia. And we're not going to rush this process, but we're going to do it conscientiously, understanding that we're having church. Si estás solo en este momento y nos estás viendo, te invito a que cierres tus ojos. If you're by yourself and you're listening to us this morning, I invite you to close your eyes. Y pongas o tengas una actitud de reverencia y de adoración al Señor. And that you have a reverent attitude before God. Oremos al Señor por tu necesidad. Let us pray unto God for your need. Oremos a este Dios poderoso para que Dios nos bendiga. Let us pray to our all-powerful God so that He may bless us. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias primeramente por la oportunidad y el privilegio que nos das o nos has dado en este día de poder predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque estamos pasando un momento duro, una situación difícil, Señor, repetimos y afirmamos las palabras del profeta. Oh Jehová, la esperanza de Israel. También decimos lo mismo. Oh Dios, tú eres nuestra esperanza. En esta mañana, Señor, muchos nos han visto a través de estas redes sociales. En esta mañana, Señor, muchos han comentado y han compartido sus peticiones. Oramos para que en este momento tu palabra, Señor, que ha sido predicada, se haga real en la vida de todos y todas que nos están viendo. Y aquellos que nos verán luego en el futuro, Señor. Pedimos que esta palabra sea acompañada de tu presencia, que sea en la sala, sea en la cocina, sea en la habitación, sea en el carro, sea donde sea, Señor, que esta palabra sea vista, tu presencia se manifieste, tu presencia se haga real, Señor, y toque los corazones y el corazón de toda aquella persona que mire y escuche estas palabras, Dios. Yo te doy gracias porque tú eres un Dios real, un Dios poderoso y un Dios de esperanza, Señor. Y aunque nuestra realidad diga que estamos en crisis, nosotros seguimos afirmando que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el Dios real, que no hay nadie como tú, Señor, y que tú nos darás la salida a esto que estamos atravesando. Gracias, Dios, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, presentamos a aquellos que te han aceptado a ti como Salvador. Te pedimos, Señor, que en este momento entres a sus corazones. Te pedimos, Señor, que en este momento limpies sus pecados. Te pedimos, Señor, que en este momento tú, Señor, traigas una esperanza viva a cada uno de ellos. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, por aquellos que se encuentran en los hospitales en este momento. Dios, infectados con este virus, pedimos que tú te glorifiques, Señor, a través de esto, Señor, y que los puedas tocar, los puedas sanar. Oramos, Señor, también
por los profesionales de la salud, por aquellas personas que se encuentran en primera fila respondiendo a esta crisis, Señor, los policías, los doctores, los enfermeros, Señor, los bomberos, los paramédicos, Dios, todo profesional de la salud y toda aquella persona que responden a todas las emergencias, oramos para que tu gracia les acompañe, para que tu poder protector les acompañe, Señor. Tu palabra nos enseña que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, Señor. Yo oro en esta mañana para que tú les cubras a cada uno de ellos, Señor, para que tú les protejas, Dios, para que tu sangre poderosa, Señor, se revele sobre cada uno de ellos y tú les acompañes. También oramos por la iglesia en términos mundiales. Gracias a Dios porque a pesar de esta crisis nos has enseñado y nos estás enseñando que lo más importante no son los templos, que lo más importante no son las propiedades, sino que lo más importante es mantener una relación real contigo. Dios, utiliza esta crisis como siempre lo has hecho, Señor, para glorificarte, para enseñarnos algo, pero ayúdanos a nosotros a abrir bien los oídos, a abrir bien los ojos espirituales y entender lo que nos estás enseñando, Señor. Gracias porque tú eres un Dios real. Gracias porque eres un Dios poderoso. Gracias, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Gracias, Señor, porque aunque la soledad, Dios mío, esté arropando a muchas de las personas que nos están viendo, tu palabra y tu presencia les acompaña en este momento, Señor. Revélate en este momento, toca sus vidas en este momento. Señor, toca sus corazones en este momento. Que estos últimos minutos que nos quedan, Señor, de transmisión sean minutos de gloria, donde nuestros hermanos y hermanas y amigos puedan recibir y tener una experiencia real con el caballero de la cruz, contigo, Señor. Gracias. Te damos gracias, Espíritu Santo. Muévete y glorifícate como solo tú sabes hacerlo. Tú no has perdido el poder. Tú estás activo en la tierra y puedes hacer lo que tú quieras, Señor. Gracias. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por haberte conectado a nuestro servicio de adoración hoy día domingo. Esperamos que tengas un día espectacular. I thank you for joining us on this Sunday morning service, and I hope that you have a spectacular day. Y esperamos que esta semana que está comenzando sea una semana linda y gloriosa en el Señor. And we hope that this week that is beginning, we hope that it's a glorious and wonderful week for you. Una vez más te habló el pastor José Raúl Febus y el pastor también Lionel Rodríguez, pastor de jóvenes. And once again, we want to just thank you on behalf of Pastor Raúl Febus and on behalf of myself. Y mientras nosotros permanezcamos, mientras permanezca esta emergencia, seguiremos hablando a través de este medio los miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. And throughout this crisis, we're going to continue bringing word on Wednesdays at 7:30 p.m. and on Sundays at 10 in the morning. A todos los hermanos de la iglesia Ciudad Viva les mandamos un fuerte abrazo, les amamos, les extrañamos. To all the brothers and sisters of our church Ciudad Viva, we send a warm hug to you. Y esperamos que en algún momento nos podamos volver a ver. We love you and we hope to soon see you again. Mientras el día dure, sigamos utilizando la tecnología con conciencia y con inteligencia. As the days last, let us continue to using technology with conscience and with wisdom. Y cuando usted tenga la oportunidad, llame a su hermano, llame a su familia, llame a su amigo. And when you have the opportunity, call a friend, call your family, call your brother and sisters. Recordemos que unidos somos mejores. Let us remember that united we're better. Dios les bendiga, nos volvemos a ver entonces el miércoles y antes de concluir vamos a orar y hacer la oración que siempre hacemos. May God bless you and we'll see each other on Wednesday, but before we conclude, we will go through our priestly blessing. La bendición pastoral. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La paz del Señor. God's peace be with you. Dios te bendiga. God bless you.